Shalom, shalom, bendición a todos, nuevamente compartiendo la palabra del Eterno para que traiga libertad a nuestras vidas y damos por comenzado nuevamente el estudio de la palabra del Eterno. Amén, shalom, es un gusto nuevamente poder saludarles por este medio y vamos a estudiar la palabra, vamos a ver qué es lo que tiene para nuestras vidas en este día. Amén. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Y bueno, vamos a estar viendo en el libro de Números, vamos a leer Números capítulo 16 y miremos lo que la palabra del Eterno nos va a enseñar hoy a través de esta cita. Dice la palabra: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron todos contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Gloria sea el nombre del Eterno. Bueno, y meditando en esta palabra hoy, vamos a hablar con respecto a lo que es la rebelión y el desastre que trae a nuestras vidas, pero que también trae desastre sobre aquellos que escuchan de esta rebelión y que son parte de esta rebelión. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice que el que estaba como director, como líder sobre esto que se estaba levantando, era Coré, de la tribu de Leví. Ellos tenían en el templo, en el tabernáculo, tenían su servicio y estaban trabajando dentro del tabernáculo. Miren, el Eterno no hace acepción de personas. El Eterno nos llama a todos, pero dice también la palabra que cuando Él nos llamó y somos parte del cuerpo del Mesías y nos constituimos como miembros del cuerpo, dice el apóstol Pablo que a cada uno lo puso según a Él le plació, a nuestro Abacadosh. El que estaba como líder y que el Eterno lo había puesto, no fue que él se colocó, sino que el Eterno lo puso sobre el pueblo de Israel, era Moshe. Y Aarón haciendo la función de Cohen Gadol, o sea, de sacerdote, de sumo sacerdote. Y al resto de levitas, porque también Moshe y Aarón y María, que eran hermanos, eran de la tribu de Leví. Al resto de los levitas les tocaba la función del templo, en el tabernáculo, sirviendo. ¿Qué hacían ellos? Ellos armaban el tabernáculo cuando llegaban a cierto lugar. Recuérdense que ellos iban atravesando el desierto y armando el tabernáculo. Después de armarlo, ellos entraban en el servicio del tabernáculo, cada uno de las familias de la tribu de Leví, y entre ellos estaba la familia de Coré. Y habla de quiénes son los que se juntan con él y arman este complot, que si lo miramos para este tiempo era como armar como un golpe de estado en aquel momento. Se involucran varias personas, porque para armar algo no solamente es con una, tienen que ser varios partícipes. Y se involucra Datán y Abiram. ¿Quiénes eran Datán y Abiram? Estos eran rubenitas. Y también dice, si vamos a la historia y vemos todos los libros que hablan con respecto a estas tribus, dice que Datán y Abiram fueron aquellos hombres. Se recuerdan cuando Moshe estaba, dice que desde el reino donde él estaba, o sea, allá en Egipto, miró a dos hombres, dice, hebreos, que se estaban peleando,
y que estaban discutiendo entre ellos, y él se metió para hablarles a ellos. Eran estos hombres, Datán y Abirán, que estaban peleando, y desde ahí viene la rebelión. Entonces se juntan todos aquellos que ya tenían algo en contra del sacerdocio y del liderazgo de Moshe y de Aarón, y entonces comienzan a armar este complot. También dice que se juntan con ellos 250 varones de los hijos de Israel, pero no eran cualquier hombre, no eran cualquier hombre, sino que eran príncipes. Quiere decir que tenían una posición muy importante, cada uno de ellos, en las tribus de Israel. Dice que eran hombres de renombre, hombres que eran conocidos y que eran parte del consejo también que estaba trabajando con Moshe. Entonces, esta gente que se junta para armar este complot y ver cómo derrocan el liderazgo de Moshe y de Aarón, miramos cuál es la manera en la que ellos están actuando. Pero veamos más profundamente lo que había en el corazón de ellos, porque es que antes de que uno actúe, es porque algo ha habido en nuestro corazón para que eso salga a la luz o se dé en acción. Porque dice que por sus frutos los vamos a conocer, qué es lo que hay en el interior del corazón de cada uno de los hombres. Si no hemos nosotros, como hijos del Eterno, aprendido lo básico en el reino del Todopoderoso, lo vamos a aprender acá y vamos a ver. Si no hemos aprendido eso básico, es allí donde nos volvemos rebeldes. ¿Qué es lo básico en el reino? La sujeción y la obediencia, que hemos estado hablando de obediencia. Y sujeción y obediencia son palabras similares y van muy unidas en el liderazgo, porque nosotros tenemos que aprender a reconocer a quienes puso el Eterno sobre nuestras vidas para que nos encaminen en el reino, nos enseñen, nos eduquen y nos hagan crecer en el reino del Todopoderoso, porque ellos vienen también a ser usados para alimentar nuestra vida. Porque la palabra del Eterno, la Torah, es la que surge, hace su efecto en nosotros como alimento, nutriéndonos. Pero los que están sobre nosotros son los que también nos dirigen y nos enseñan cómo alimentarnos a través de la palabra. Y estas son las autoridades que puso el Todopoderoso sobre cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar de la rebeldía en este estudio. Preparémonos, preparen sus Biblias siempre para que ustedes vayan leyendo las citas que vamos a ir dando. Así es. Lo que vemos acá en la historia, ¿verdad?, de la rebelión de Coré, pues como tú decías, ¿qué es rebelión? Es rebeldía, prácticamente es rechazo a la autoridad, a lo que, o resistencia, o sublevarnos a la falta de obediencia de la persona que el Eterno ha puesto como cabeza ya sea de un lugar, porque no se ve solo en la iglesia, sino que se ve en cualquier lugar, en un puesto de trabajo, en las escuelas, en los colegios, en todos lados se mira. Pero en este caso pues vamos a ver más detalladamente cómo es que se da esto de la rebelión, ¿verdad? Así es, y tocamos este tema porque en mucho pueblo del Eterno, dentro de las congregaciones, se ha manifestado este espíritu y este movimiento, y que no viene de parte del Eterno, porque al Eterno le gusta la unidad. Porque dice que ahí en la unidad, dice, de sus hijos, de los hermanos en las congregaciones, es donde se dice desciende la bendición y hay shalom y hay prosperidad. Entonces la división no viene de parte del Eterno. Y por eso es que vamos a estudiar este tema, y porque también hemos estado leyendo las porciones, estamos leyendo las porciones de cada semana, leemos la Torah por divisiones, o sea, por capítulos y versículos, y vamos aprendiendo lo que el Eterno nos va enseñando. Y esto trae, redarguye nuestras vidas y trae aliento a cada uno de nosotros. Entonces miremos lo que está hablando acá la palabra y lo que se interpreta. Y hablando de la rebeldía que tú decías, que es la falta de reconocer a las autoridades que el Eterno ha puesto sobre nosotros para que nos dirijan, es insubordinación y vivir desafiando
desafiando al hombre o a los siervos que el Eterno colocó para que nos dirigieran. Desafiar a la autoridad, que en esta lectura es a Moshe y a Aarón. Estos hombres, que eran 250 hombres de renombre, más Coré y todos los que estaban involucrados, estos hombres estaban desafiando a la autoridad de Moshe y de Aarón, pero más que a ellos, en la carne, ¿a quién estaban desafiando? A Elohim, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué decimos que a quien estaban desafiando es a Yahweh? Porque él había puesto como cabeza a Moisés, a Aarón, y ellos estaban pasando sobre esto, mas no sabían que realmente no estaban haciéndolo directamente con ellos, sino con el Señor, o sea, se estaban metiendo directamente. Y esto de la rebeldía es no tener sabiduría y vivir, o sea, la persona que es así piensa que es sabia en su propio juicio. Ajá, y hace según lo que su opinión le da y sigue sus pasos y no acepta que nadie más le diga nada, ¿verdad? Así es, y esto entonces fue un intento de golpe de estado a la autoridad de Moshe y de Aarón, y que esto fue tramado por Coré. Así es. Y que este personaje es bien fuerte aquí en la palabra, lo que habla de él. Coré, y sus aliados, que eran Datán y Abiram, y todos los que ya hablamos, los 250 líderes que eran príncipes de Israel. Coré los atrajo con astucia, los atrajo el corazón de cada uno de ellos, los sedujo a través de la palabra endulzada que salió de la boca de Coré. Y hay que tener tanto cuidado con lo que uno oye, y a quién uno está oyendo, y qué es lo que uno está oyendo, qué es cuál es el mensaje que estamos recibiendo. Porque tenemos que aprender a saber, ¿este mensaje viene de parte del Eterno? ¿Esto que me están diciendo viene de parte del Eterno? ¿O es un pensamiento de hombre? Es una dirección de hombre. Aprendamos, y lo aprendemos a través de la Torá. Entonces aquí donde estamos leyendo Números 16, del 1 al 3, ahí nos damos cuenta. Las palabras de Coré, que es lo que está diciendo, miren, volvamos y miremos cuáles son las palabras de Coré. Y dice, y se juntaron contra Moshe, en el versículo 3, y contra Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. Y es cierto, lo que estaba diciendo Coré era muy cierto, eran palabras razonables. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, Yahweh llama a su pueblo. Cuando él habla a Moshe y le da el mensaje al pueblo, y le está diciendo, ustedes son pueblo apartado, un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que sean mi real sacerdocio, para que sean una nación Kadosh, apartada completamente para el servicio del Eterno. Entonces, las palabras que está pronunciando Coré son razonables, son reales, son verdaderas. Pero el hecho de que sean verdaderas no quiere decir que es lo que él está usando todo a su favor. Y es lo que nos pasa a nosotros en la religión. Nosotros usamos todas las palabras del Eterno a nuestra conveniencia. Si nos favorecen, las usamos. Pero si no nos favorecen, no las usamos. Entonces tengamos cuidado con lo que expresamos. Miremos Levíticos 26:12, que es lo que estoy hablando ahorita, de lo que está declarando Coré, y leemos por favor, porque Yahweh ya les había hablado al pueblo del Eterno, le había hablado de esto que está hablando Coré. Levíticos 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes serán mi pueblo. Y un pueblo dice Kadosh. Entonces Coré tomó para sí esas palabras, justificando las acciones, justificando su rebelión. ¿Y a quién le estaba hablando a Coré en aquel momento? No eran, aunque eran las palabras de Yahweh. Recuerden que Hasatán vino y dice, es un mentiroso.
y siempre a través de los siglos ha usado las verdades o medias verdades. No han sido verdades completas, sino que han sido medias verdades. Usa las palabras del Eterno combinadas con sus mentiras. Y entonces por eso es que nosotros como pueblo de Hashem tenemos que conocer cuál es la palabra de Yahweh. Sí, fíjate que con eso que acabas de decir, que de dónde venía esto que él había estado meditando, porque no es que lo pensó y al siguiente día lo hizo, o sea, ya venía maquinando en su mente, ¿verdad? Esta información. Pero fíjate que yo leía un documental donde decía que si nosotros no respondemos las preguntas, que cuando nuestros hijos nos hacen preguntas y no les respondemos esas preguntas, son vacíos que van quedando en la mente de nuestros hijos, y que si nosotros como padres no los resolvemos, ¿quién es el que se va a encargar de llenar esos vacíos, pero con una información errónea? Y pues es el mismo que le llenó la mente a Coré de esta rebelión, ¿verdad? De esta falta de, digámoslo de esta forma, esta falta de respeto, porque estaba metiendo prácticamente discordia al pueblo y estaban calumniando a los siervos. Mira, o sea, cómo nos atrevemos a hacer eso. Realmente deberíamos de tener bastante temor, porque cuando el siervo o la sierva o la persona es llamada, debemos de tener bastante cuidado. Así es. Mucho cuidado con lo que estamos pensando o llega a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, y que podamos declararlo, porque tenemos que ver lo que nos enseña aquí. Y esta rebeldía no se manifestó solamente en aquel momento, no, sino que en este tiempo también, como decíamos, en este tiempo también se manifiesta este tipo de rebeldías en muchas congregaciones, sin excepción alguna, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque hay que tener tanto cuidado, porque este espíritu de Coré que se rebeló, se levantó en contra de las autoridades, también se da en este tiempo dentro del pueblo de Hashem. Por eso es que hay que conocer la verdad del Todopoderoso, no la verdad de un hombre, sino la verdad de Yahweh. Entonces, siempre van a haber líderes, porque el Eterno nos hizo, dice, un pueblo de reyes y sacerdotes. Quiere decir que siempre van a haber líderes, solamente que a cada uno, como decíamos al principio, lo posicionó en el lugar donde iba a ejercer su llamado específico. O sea que no, dice el apóstol Pablo, no todos podemos ser orejas, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser lengua, no, sino que cada uno de nosotros tiene una posición importante en el reino. Y aquí Moshe está hablando, y a mí me llama mucho la atención la humildad de Moshe, porque Moshe muy bien pudo decir que en este tiempo nosotros lo hacemos, ¿verdad? ¿Quién me llamó? ¿Quién está como autoridad? Soy yo, el Eterno me puso a mí. Moshe ni siquiera tuvo que decir eso, porque la humildad de Moshe hizo que Moshe actuara de otra forma. ¿Cómo? Acercándose al Eterno, que el Eterno nuevamente, no porque se tuviera que rectificar el llamado de Moshe, no, sino para que el pueblo se diera cuenta que el Eterno estaba de parte de aquel hombre que él había puesto como líder sobre su pueblo. Entonces siempre habrá quienes quieran liderarnos, pero ese liderato que se acerca a nosotros debemos de entender, este líder viene de parte de Hashem, del Eterno, o se levantó para causar división y discordia en cierto lugar. Y entonces meditar en esto. En el 4:5 leamos y dice: cuando oyó esto Moshe, o sea, lo que Coré había dicho, usando las palabras de Hashem para su propio beneficio, se postró sobre su rostro. ¿Se dan cuenta? Nosotros no hubiéramos hecho eso. Hoy en día nos levantamos y decimos, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Qué dijeron? ¿Es así o no es así? Pero Moshe, en el momento con Aarón, dice, se postraron. ¿Qué quiere decir? Acudieron al Todopoderoso, acudieron a aquel que los había llamado.
porque ese era su escudo, su protección, su estandarte, su torre fuerte, dice el libro de Proverbios. A él dice, porque torre fuerte es el nombre de Yahweh, y a él corre el justo. Y a él debemos de correr nosotros en medio de cualquier situación. Entonces dice que Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo. Antes Moshe se fue a humillar delante de la presencia del Todopoderoso, porque solamente así nosotros vamos a poder dar respuestas adecuadas, porque no gana el que dé la mejor respuesta aparente, sino que aquel que dé la respuesta adecuada y precisa para ese momento, ese es el respaldado. Así es. En un libro que leía, porque estamos hablando de todo esto, ¿verdad? De la rebelión, pero también sale a relucir la humildad de Moisés. Dice que él, porque Hashem lo llamó su amigo, porque realmente ¿a quién puedes llamar tú como tu amigo? Puedes llamar como tu amigo a alguien que está en las buenas y en las malas contigo. Hay muchos que suben muchos comentarios en las redes de quien está contigo en las malas, o quien está cuando te está yendo mal, pues es el que merece estar cuando estás bien, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos que en las malas pues se desaparecen, pero realmente nuestro Señor estaba del lado de Moisés, y qué bonito que él realmente, si en toda la lectura que leemos, él siempre se arrodilla y le pide la dirección al Señor de qué es lo que tiene que hacer. Amén, nosotros, como tú dices, en este tiempo actuaríamos de otra forma, pero es una forma que podemos aprender, ¿verdad? De dónde viene nuestra dirección, hacia dónde vamos. Entonces, antes de actuar, pidámosle la dirección a Él. Así es que lo tenemos que tener en cuenta. Pensemos en eso, que cada vez, lo que tú decías, cada vez que nosotros tengamos que, venga cualquier situación a nuestra vida, tengamos que tomar una decisión de cualquier cosa, primero postrémonos, y entonces ahí va a salir lo mejor de nosotros. Igual Él va a dar lo mejor, nos va a dar lo mejor. Entonces ahí tengamos eso siempre en la mente y en nuestro corazón. Entonces, volviendo a esto que dice, que está hablando Moshe, miren lo rico de esto, y lo que me gusta, me llamó mucho la atención, porque aquí entonces dice que Moshe habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo, mañana vamos a ver de parte de quién está el Eterno. Así es. Y quién es santo, y hará que se acerque a él, el que él escogiere, él lo acercará así. Hay algo que el Hijo del Eterno siempre tiene que tener en mente y en su corazón. Dice que Moshe aquí percibió lo que había en el corazón de Coré. ¿Cómo vamos a percibir lo que hay en el corazón de otra persona? Si dice la palabra en el libro de Jeremías que solamente Yahweh conoce los corazones, y que dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, pero el único que lo conoce es Yahweh. Miren la conexión, no había duda. Solo a partir de aquí ya no había más que, no tenía que hacer nada más Moshe, porque ya estaba claro de parte de quién estaba Yahweh, porque la conexión que Moshe tenía con nuestro Abba Kadosh, que dice, y tú nombras que lo llama su amigo, porque era un hombre muy humilde, muy sumiso, y es el único que habló cara a cara, dice la palabra, con Yahweh. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que Moshe pudo percibir, entendió a través de las palabras de Coré, entendió lo que había en el corazón de Coré. Vino un espíritu de profecía sobre la vida de Moshe. ¿Cómo? Reconociendo lo que Coré estaba, a través de todas las palabras que dijo, lo que venía, lo que quería decir en realidad. Esto confirma entonces que Moshe
había sido escogido. Él era el que Yahweh tenía sobre su pueblo. Él había sido escogido, porque solamente Yahweh conoce el corazón del hombre. Ustedes miren ahí la cita, en Jeremías 17, 9, 10. Ahorita solo pasamos rapidito diciendo esta palabra, pero ustedes ahí en sus casas comiencen a escudriñar la palabra del Todopoderoso. Entonces Moshe dice, mañana mostrará Yahweh quién es suyo. ¿Por qué Moshe habla esto? Y es que esto es una verdad. Aquel que fue llamado y que fue puesto por el Todopoderoso siempre va a hablar verdad. Y de su boca va a salir la palabra de Hashem. No va a salir cualquier palabra, sino la palabra del Todopoderoso. Moshe está hablando algo muy real. ¿Por qué? Porque él lo había vivido. O sea, a él no le podían venir a decir cuentos, como hoy en este tiempo, ¿verdad? Tal vez a nosotros. No, Moshe estaba muy claro. Por eso él dice, mañana mostrará Yahweh quién es suyo. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 3, en el versículo 3? Lees tú ahí rapidito. El llamado que Yahweh hace a Moshe, porque Yahweh es el que llamó. Entonces Moshe no tenía duda, no había duda. Lee ahí lo que dice. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Ajá. Y en el 4, ¿qué dice? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces, muy bien sabía Moshe que Yahweh le había llamado. ¿Desde dónde? Desde ahí, desde la zarza. Claro, como dice el libro de Jeremías, desde el vientre yo te escogí. Antes que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado como profeta para las naciones. Eso lo sabemos, pero la confirmación de lo que estamos hablando acá y que Moshe está declarando, y miramos lo que dice ahí en Éxodo 3:4, y está diciendo, porque Yahweh fue el que llamó a Moshe. Y Moshe entonces se acercó. Moshe no dudó. Aquí no vemos a un hombre temeroso, no de ninguna manera, sino un hombre revestido de poder, de gloria, de majestad. ¿Por qué? Porque tenía de parte de él a Yahweh, el Todopoderoso. Yahweh lo había puesto como líder sobre el pueblo de Israel. Así es. Una vez más ahí entonces estamos viendo la humildad de Moshe, ¿verdad que sí? Así es. La humildad de Moshe, siervo del Eterno. Seguimos leyendo ahí entonces en Números, en el capítulo siempre 16, versículo 9 y 10, pero vamos a ver lo que nos dice el 9 y el 10. Ahí lo tenemos. ¿Os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Miren la pregunta, aquí está hablando Moshe y le está hablando a Coré y a todo el séquito que iba con él, a todos los rebeldes. Y les está hablando y les está diciendo, ¿pretendéis también el sacerdocio? O sea, ¿no les es suficiente a ustedes que Yahweh los haya acercado? Por eso leemos en la palabra que dice que él definitivamente, escuchen, todos aquellos que están viendo hoy, que están escuchando y que están estudiando la Torah con nosotros. El Eterno no ha hecho acepción de personas, el Eterno nos ha llamado a todos y a cada uno de nosotros, y si le abrimos nuestro corazón y rendimos todo nuestro ser delante de Él y vivimos en obediencia a su Torah, entonces Él nos acercó a todos, pero como decíamos, a cada uno nos puso en diferentes funciones en el reino. Así es. Y que yo no tengo o no tendría que aspirar la posición que tiene aquel o que tiene ella o que tiene el otro. ¿Por qué? Porque a cada uno nos puso donde nos íbamos a desempeñar con lo mejor de nosotros. Entonces Moshe le está diciendo y le pregunta aquí a Coré, ¿pretendéis también el sacerdocio? ¿Por qué? Porque ellos, aclara Moshe, Yahweh los llamó, los acercó, y como decíamos, ¿cuál era el ejercicio o el trabajo que la tribu de Leví, de donde viene Coré, estaba haciendo? Ellos eran ministradores del tabernáculo. Ellos servían, levantaban el tabernáculo, lo establecían y
ministraban el servicio dentro del tabernáculo. Entonces, sus aspiraciones, a pesar de que eso era un excelente trabajo, Sí. las demás tribus no estaban trabajando de esa manera, o sea, acercadas completamente a la presencia de Hashem. Pero las aspiraciones de Coré eran otras, no estaba satisfecho con lo que él tenía, con lo que él estaba haciendo. Y déjenme decirles que Coré era uno de los que tenía más prosperidad dentro de todas las tribus. De todas las tribus de Israel, Coré y su familia eran uno de los que tenían mucha prosperidad, tenían muchos bienes. Así es que no le bastaba con lo que tenía, sino que quería mucho más, porque él quería ascender de posición. Sí. Pero si el jefe no dice, te toca subir, no podemos hacer nada más que seguir haciendo bien nuestro trabajo y haciéndolo, dice, porque todo lo que hagamos, de hecho de palabra, hagámoslo para Yahweh, como para el Eterno, todo lo que hagamos. Así es. Qué triste realmente, digámoslo de esta forma, cómo pasó en este tiempo con Coré y cómo pasa en la actualidad. Y tenemos que darnos cuenta que cómo fue, él pensó pero luego habló. Entonces nos damos cuenta que la lengua o lo que hablamos tenemos que tener tanto cuidado, y aunque la lengua es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, dice que esta está inflamada pues por todas las cosas que queremos decir, y no con esta boca bendecimos, pero con esta boca también maldecimos. Y cuando nosotros hacemos esto, o sea, tenemos labios maliciosos, ¿verdad? Entonces, que cuando esto pasa, dicen los sabios, que esto genera caos tanto en la tierra como en lo espiritual. Y esto fue lo que estaba sucediendo acá, porque no solo fue, o sea, él habló, así terrenalmente, pues él habló, pero espiritualmente, ¿qué pasó? Hubo celo del lado del Señor, porque él fue el que llamó a Moisés, a Aarón, y ellos estaban difamando, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero sí, lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, tenemos que tener mucho cuidado. Tiene un poder muy tremendo, y lo que tú dices de las acciones que nosotros declaramos, o de lo que declaramos en lo natural, se mueve en lo espiritual, en el mundo sobrenatural, y es algo muy cierto, porque lo que estaba haciendo Coré a través de lo que había declarado y de la rebelión que se había levantado contra las autoridades que Yahweh había puesto sobre su pueblo, lo que estaba aconteciendo es que estaba haciendo una separación entre el pueblo y lo divino de Hashem. Estaba haciendo una completa separación, no estaba tratando de unificar lo que Yahweh había hablado y que el pueblo se debía de mantener en esa santidad. Entonces estaba quebrantando lo que Yahweh ya había establecido y que había declarado el propósito para el pueblo del Eterno, como una nación única y apartada delante de Hashem. Entonces, pero decíamos que Coré se había rebelado no directamente contra Moshe. Con nuestros ojos naturales miramos que el hombre se rebela contra nosotros, se levanta contra el hombre mismo, pero en realidad contra quien se levanta y se rebela es contra el Todopoderoso, porque el que coloca, dice, reyes sobre los pueblos es Yahweh, el que coloca autoridades es Yahweh. Toda autoridad viene de parte del Eterno. Entonces tenemos que tener tanto cuidado en lo que nosotros declaramos, porque Coré quería saltar el proceso por el cual el pueblo venía pasando. ¿De dónde venía el pueblo? Venía atravesando el desierto, saltando todo ese proceso para él tomar la dirección del pueblo y gobernar de acuerdo a su voluntad, no a lo que Yahweh había establecido, sino de acuerdo a su voluntad. Y vemos que cuando el hombre comienza a hacer su voluntad y a seguir sus propias inclinaciones, es cuando viene el desastre. Y era lo que venía, sí, un caos total, un desastre completo. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo, todo aquel que se revela contra los propósitos del Todopoderoso, o sea, contra los propósitos de Hashem, se convierte en un falso Mesías, en un falso líder. Hay que tener mucho cuidado, porque es la palabra del Todopoderoso la que nos muestra esto. Y para que nosotros nos ubiquemos, nos posicionemos donde tenemos que estar y no estemos
sí, tenemos que anhelar ser mejores en la presencia del Todopoderoso, pero cada uno de nosotros tenemos un lugar donde debemos de trabajar en el reino. El Eterno, ¿a qué nos llamó? ¿O a qué llamó a su pueblo? La palabra en el libro de Éxodo dice que Él lo llamó a ser un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado. Hoy en día, esa palabra, nosotros, el pueblo del Eterno en las congregaciones, han dejado por un lado el de que Él nos llamó a ser kadosh, a ser santos, y se ha convertido en un poco difícil. Hoy no es tan fácil, hoy es difícil, pero ¿acaso fue fácil para aquel tiempo? Tampoco, para este tiempo no, pero podemos hacerlo, porque esto es un proceso. ¿Qué es ser kadosh? Entrar en santidad, de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, es entrar en un proceso de negación constante. La otra vez tú y yo hablábamos y decíamos que, hacías tú el comentario de que esto, y que así es, la palabra nos lo muestra, de que esto es para vivir en obediencia. Nosotros tenemos que vivir en un día a día, trabajándonos a nosotros mismos y negándonos a nosotros mismos, porque tenemos que negarnos. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Todopoderoso. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo, entrar en un proceso de negación constante, un proceso de batallas, y vemos todas las batallas, todo lo que atravesó el pueblo del Eterno, que no fue fácil. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros hoy que para este tiempo va a ser fácil también? No es fácil, pero debemos definitivamente agarrarnos de la mano de nuestro Señor para que Él nos ayude y dejemos toda ira, toda idolatría, porque en 1 Samuel 15:23, te voy a leer aquí rapidito, dice: porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría el quebrantar la palabra de Elohim. Entonces, no desechemos la palabra de nuestro Adón, porque realmente Él nos está instruyendo, y como tú decías, hemos venido dando estos estudios y volvemos a caer en lo mismo. Hay tantos tips, digámoslo de esta forma, para que aprendamos a ser personas obedientes, para que no nos dirijamos según los deseos de la carne, porque sí, ¿qué es la ira y la idolatría? Son los frutos de la carne. Y aquí en Efesios 4:31 dice que las obras de la carne es que debemos de quitarnos, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto era lo que había en el corazón y en la mente de Coré, que es lo que estamos viendo. Pero si vemos cuántos Coré hay en las congregaciones, y no son esos Coré que están sentados y no están cumpliendo ninguna función, sino que están activos y realmente enferman a las demás personas que realmente no han aprendido a escuchar, no tienen su audición, su oído espiritual bien abierto. Así es, y me gusta muchísimo lo que leíste ahí del apóstol Pablo, que está diciendo que es muy real, que se quite de nosotros, dice, toda, ¿qué? Léelo, toda que se quite de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia, porque sí se mueve mucho en las congregaciones y en los hijos del Eterno se mueve mucho la malicia. Y dice, y lo que me gusta mucho que dice el apóstol Pablo es: quítense. Él no dice, miren, y Yahweh va a quitar de ustedes. No, está diciendo que nosotros somos responsables. Es un trabajo nuestro. Es nuestro trabajo. Somos responsables de limpiarnos constantemente, de ser kadosh. Es nuestra responsabilidad, es que el Eterno así lo entregó desde el principio. Él dijo, sed santos. ¿Qué quiere decir? A ti te toca, a mí me toca vivir en santidad, porque Yahweh, o sea, nuestro Boré, nuestro Creador, el que nos llamó, Él es santo, y así como Él es santo, nosotros también, y Él nos dio esa capacidad. El apóstol Pablo lo confirma ahí: quítense, ustedes pueden, quiere decir, ustedes tienen la responsabilidad, ustedes no están atados de manos para no hacerlo, quiten de ustedes todo eso.
Sí, lo único que tenemos que tener es dominio propio, que esto ya viene, que es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio para, ¿qué fue lo que, regresando a lo de Moisés, cuando él se postró, antes de tomar una decisión, él consultó, o sea, él le pidió la dirección al Eterno de qué era lo que tenía que hacer, y posterior a eso fue que él les dijo qué era lo que tenían que hacer al siguiente día y que se iba a ver quién era quién, ¿verdad? Pero ya él tenía el respaldo del Eterno, ¿verdad? Igual pasa en Salmo 6, dice que nosotros, para que nuestra vida camine con éxito, debemos de poner primero a Él en todo lo que vamos a hacer. Si es que queremos caminar bajo su dirección y que todo nos salga bien. Que todo nos salga bien. Y es la promesa que Yahweh le hace a Josué cuando lo llama y le dice que mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero te encargo también que no sea parte de tu boca este libro de la Torah, esto de día y de noche. Vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, todo te salga bien. Aquí está la razón del por qué nosotros debemos de consagrarnos ante el Todopoderoso. Y mayormente sabiendo que nuestra entrega y nuestro negarnos a nosotros mismos es para agradar a quien nos llamó, al quien nos tomó, al que nos libertó, es para agradarle al Todopoderoso. Y porque sabemos que tenemos un modelo incomparable que es nuestro Mesías Yeshua, que en el libro de Hebreos habla en el capítulo 5, en el versículo 7 al 10, nos dice que debemos de aprender a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías Yeshua vivió en santidad, no porque él era el hijo de Yahweh, el hijo del Eterno, sino porque él decidió. Leamos eso, busca ahí esa lectura mientras yo explico esto, porque nosotros tenemos que entender lo que nos está hablando la palabra. Nuestro Mesías Yeshua no vivió en santidad porque él era el hijo del Eterno, sino porque él decidió, porque esto es de decisión, como decía el apóstol Pablo. Esto es de decisión, él decidió y aprendió a vivir en obediencia. Hebreos 5:7, aprendió a vivir en obediencia hasta llegar a la perfección. Él nunca transgredió la Torah. Y él lo habló, él se lo dijo a las multitudes. Yo no he venido a quebrantar la Torah, yo he venido a cumplirla y a enseñarles a ustedes cómo es que debemos de cumplir la Torah. Amén, aleluya. Leamos esa palabra. Y Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta el 10. Ajá. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos damos cuenta, dice que él padeció y por lo que él padeció aprendió obediencia. Yeshua eligió obedecer. ¿Qué elegimos tú y yo? Elegimos, porque desobedecer es rebeldía. Entendamos eso. Desobedecer es rebeldía y también es insubordinación y también es vivir alejados del Eterno. Entonces Yeshua, él decidió ser obediente y dice el apóstol Pablo, y obediente hasta la muerte y muerte en el madero, o sea, hasta lo último. Cada uno de nosotros, el Eterno nos llamó porque tenemos un propósito que cumplir en esta vida. Él nos llamó para que cumpliéramos su voluntad y tiene que ser cumplir su voluntad hasta que tengamos que entregar cuentas, entregar este cuerpo que definitivamente dice que va a volver al polvo de donde fue tomado. Entonces, esa obediencia tenemos que aprenderla de nuestro Mesías. Y lo que estaba escondido en el alma, o sea,
en la Neshama. Solo los ojos de un sadik, hablando de Moshe, lo que Moshe estaba viendo en la vida de Coré. Lo que estaba escondido en su alma, a través de lo que Coré declara, estaba allí metido en su interior y él lo declara, pero solamente Moshe alcanzó a ver lo que él había declarado, lo que Coré había declarado. Entonces, el líder debe de tener algo muy en claro. Pongan mucha atención a lo que vamos a decir y estamos ya culminando. Tenemos que tener en claro lo que nuestro Adón nos enseña. Jamás podremos pasar por alto las ordenanzas del Eterno. Y jamás es jamás. No pasarlas por alto. Tú y yo hemos vivido corrompiendo lo que la palabra del Eterno nos muestra. Pero no podemos seguir así. Tenemos que cumplir con su voluntad. Y definitivamente, aunque tú quieras quebrantar la palabra del Eterno, volvámonos mejor al Eterno, porque es lo mejor que podemos hacer. Jamás vamos a poder pasar por alto las ordenanzas de Yahweh. No negociar jamás con la transgresión, con el pecado, bajo ningún aspecto. No negociemos, porque es que en esto no entramos en negociación. Moshe no entró en negociación. Ninguno de los hijos del Eterno ha entrado en negociación. Imagínense cuando Yeshua estaba en el monte, dice, y estaba ayunando los 40 días y se le acerca a Hasatán. Imagínense si Yeshua hubiera entrado en esas de negociar con Hasatán. No negoció. Eso quería hacer Hasatán, porque las negociaciones son con mentira. No podemos negociar con Hasatán, no podemos negociar con el pecado. No lo podemos hacer porque tú y yo salimos perdiendo. Debemos de aprender a esforzarnos cada día. Esto es lo que debemos de entender, esforzarnos cada día. El Eterno llamó a Moshe y el Eterno ha llamado y ha puesto a sus líderes para que nos dirijan y nos instruyan. Aprendamos a vivir en obediencia. Y como tú decías, nuestro oído muy afinado para escuchar la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Es lo que necesitamos hacer cada día, porque Él nos está llamando a obediencia y a alejarnos de la rebeldía. Así es, y a tener cuidado, que es lo que decimos con nuestra boca, porque con ella unimos personas, pero también alejamos personas. ¿Y a qué venimos o a qué nos mandó el Señor? Es a tener unidad, ¿verdad? A ser uno solo, y pues no hagamos como aquella persona que tiene un diamante en su mano y lo estaba de tirar jugando con el diamante, porque no sabemos qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Sí, entonces sí, tengamos tanto cuidado, pongamos entonces mucha atención, esforcémonos cada día de nuestras vidas, porque sin santidad al Eterno no nos va a poder usar. Y también dice la palabra, sin santidad nadie verá a Yahweh. O sea que tenemos un grave problema. No es un problemita, un grave problema. Todos nuestros oyentes entiendan eso. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Y nuestra santidad tenemos que trabajarla todos los días de nuestras vidas. Marcos 8:34 dice que debemos de negarnos a nosotros mismos para cumplir con su voluntad. Fácil no es, pero tampoco es imposible, porque la palabra nos lo muestra. Si no, Yeshua no hubiera llegado a la muerte en el madero y tú y yo ya no tuviéramos oportunidad alguna. Él lo hizo, sigamos sus pasos. Entonces, hay mucho que dejar, es muy cierto. Tú y yo hemos dejado, tú has dejado muchas cosas. Así es. Lo mismo yo, y muchos de los que nos oyen también han dejado, porque tenemos mucho que dejar. Y no es imposible. No es imposible. Es difícil, sí, pero no es imposible. Agarrémonos de la mano del Eterno. Definitivamente solo con Él podemos. Así es. Bueno, deja lo que tienes que dejar y otras cosas que tenemos que añadir, ¿cierto, verdad? Así es. Es que hay que hacer reajustes en nuestras vidas para ser agradables al Eterno. Muchas cosas que debemos de añadir, otras cosas que debemos de derribar. Por eso Yahweh le dice a Jeremías, yo te puse para tanto que tienes que hacer, te puse para plantar, para edificar, para destruir, para derribar. A eso nos llamó el Eterno. Pero no comiences con los demás, comencemos con nosotros mismos. Quitemos, añadamos, pero de la palabra del Eterno, derribemos. Hay cosas que edificar, hay cosas que arrancar, y arrancar no es cortar, porque vuelve a salir.
arrancar de raíz y también nos llamó a plantar. ¿Qué es lo que nos llamó a plantar? Esta semilla tan poderosa que trae vida a cada uno de nosotros. El Eterno es maravilloso, amén. Un Así tema es. muy interesante. Nos Sí. despedimos. Así es. Bueno, bendiciones. Y pues espero que esta palabra los haya llenado tanto a ustedes como a nuestras vidas en esta oportunidad y aprendamos a caminar en obediencia. Así como tú decías, hay cosas que debemos dejar, hay otras que debemos volver a plantar también. Hay que volver a cultivar nuevas semillas en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Entonces, los amamos y esperemos que se gocen con esta palabra. Amén. El Eterno es maravilloso. Bendición a cada uno de ustedes. Síganos, seguimos conectados con el Todopoderoso y que la palabra de este momento traiga bendición, edificación y muchos frutos a tu vida. Shalom, shalom. Shalom. Bendición.